Bueno, continuamos. Vamos a hacer la revisión del artículo 54, ¿no? Que establece los aspectos de atención en la prestación de servicios del transporte terrestre. La prestación del servicio del transporte atenderá a los siguientes aspectos. A. La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad física, psicológica y sexual de mujeres, hombres, adultos mayores, adolescentes, niños y niñas. B. La eficiencia en la prestación del servicio. C. La protección ambiental. D. La prevalecencia del interés general sobre el particular. Y E. Tarifas técnicas justas y equitativas para la ciudadanía y las operadoras de transporte público y comercial. Artículo 40. Sustitúyase el texto del artículo 56 con el siguiente texto. Artículo 56. Prestación del servicio del transporte público. El servicio de transporte público podrá ser prestado por el Estado u otorgado mediante el respectivo título habilitante a operadoras legalmente constituidas sobre la base de un informe técnico de las necesidades definidas en el plan de ruta y frecuencias aprobado por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o por los gobiernos autónomos descentralizados de acuerdo con sus competencias, con base en el respectivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Para operar un servicio público de transporte deberá cumplir con los términos establecidos en la presente ley y su reglamento. Comprende también al que presta mediante tranvías, metros, teleféricos, funiculares y otros similares, y será servido a través de rutas, cables o fajas transportadoras preestablecidas. El artículo 41. A continuación del artículo 56, agréguese el artículo 56A. Artículo 56A. De los tipos del transporte público de pasajeros. El servicio de transporte terrestre público de pasajeros puede ser de los siguientes tipos. 1. Transporte colectivo, que está destinado al traslado colectivo de personas que pueden tener una estructura exclusiva y operen sujetos a itinerario, horario, niveles de servicio y una política tarifaria. 2. Transporte masivo, destinado al traslado masivo de personas sobre infraestructuras exclusivas a nivel elevada o subterránea, creada específica y únicamente para el servicio que operen sujetos a itinerario, horario, niveles de servicio y política tarifaria. El transporte público de pasajeros se hará en rutas definidas por un origen, un destino y puntos intermedios, resultante de un análisis técnico y un proyecto sustentado, sujetos a una tarifa. El artículo 42. Sustitúyase el texto del artículo 57 con el siguiente texto. El artículo 57, servicio de transporte comercial. Se denomina servicio de transporte comercial el que se presta a terceras personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea servicio de transporte colectivo o masivo. Para operar un servicio comercial de transporte se requerirá de un permiso de operación en los términos establecidos en la presente ley. Dentro de esta clasificación se encuentran el servicio de transporte escolar e institucional, taxis, alternativo, comunitario, rural, excepcional, tricimotos, carga pesada, carga liviana, mixto de pasajeros y o bienes turísticos, los cuales serán prestados únicamente por operadoras de transporte terrestre autorizadas para tal objeto y que cumplan con los requisitos y las características especiales de seguridad establecidas por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
para el caso del servicio de transporte alternativo comunitario rural excepcional, la emisión de títulos habilitantes se podrá otorgar a personas naturales o jurídicas. Dada la naturaleza del transporte de carga pesada, las condiciones del contrato serán estipuladas por las partes con un anticipo mínimo del 50% que garantice la operatividad en óptimas condiciones. El servicio de taxis y mixto se prestará exclusivamente en el área del territorio ecuatoriano establecido en el permiso de operación respectivo y fletado ocasionalmente a cualquier parte del país. Se prohíbe establecer rutas y frecuencias. El artículo 43. Sustitúyase el contenido del artículo 58 con el siguiente texto. Artículo 58. Transporte por cuenta propia. El transporte por cuenta propia es un servicio que satisface necesidades de movilización de personas o bienes dentro del ámbito de las actividades comerciales, exclusivas de las personas naturales o jurídicas, mediante el uso de sus propios vehículos o vehículos alquilados. No se incluye en esta clase de servicio particular, personal o familiar. El servicio de transporte por cuenta propia podrá movilizarse, la movilización de personas. La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial será el ente encargado de emitir la autorización correspondiente en los términos establecidos en la presente ley y su reglamento. Para el caso de traslado de bienes, los servidores públicos encargados del control de tránsito y transporte verificarán que estos sean de propiedad de la persona a cuyo nombre se encuentra la matrícula vehicular o del arrendatario que cuente con el contrato de arrendamiento a compañías legalmente autorizadas por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La habilitación del servicio por cuenta propia no podrá ser utilizada para prestar servicios de transporte público o comercial. Su incumplimiento se sancionará con la suspensión o revocatoria de la autorización. El artículo 44. Sustitúyase el artículo 59 con el siguiente texto. Artículo 59. Transporte internacional. El transporte internacional de personas y mercancías es un servicio de transporte público garantizado por el Estado. Consecuentemente, se requerirá de un contrato de operación de acuerdo con los términos establecidos en la presente ley y en los convenios, acuerdos, tratados internacionales suscritos por el Ecuador. Se regirá adicionalmente por las resoluciones emitidas por la Comunidad Andina de Naciones, así como por aquellas resoluciones conexas expedidas por este mismo organismo sobre el transporte internacional de mercancías por carreteras. El artículo 45. Sustitúyase el contenido del artículo 61 con el siguiente texto. Artículo 61. Servicios conexos del transporte. Los terminales terrestres, puertos secos y estaciones de transferencia se consideran servicios conexos de transporte terrestre. Serán de propiedad del Estado que buscan centralizar en un solo lugar el control, embarque y desembarque de pasajeros y carga en condiciones de seguridad. El funcionamiento y operación de los mismos están sometidos a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos. Todos los vehículos de transporte público de pasajeros que cuenten con el respectivo título habilitante otorgado por el organismo competente deberán obligatoriamente ingresar a los terminales terrestres que se establezcan como paradas autorizadas en el respectivo título habilitante para tomar o dejar pasajeros. Ninguna operadora podrá realizar paradas en lugares diferentes a los definidos en dicho título. Los administradores de terminales, conjuntamente con las autoridades nacionales, regionales, metropolitanas o municipales, en sus respectivas circunscripciones territoriales, tienen la
responsabilidad de realizar los controles a las operadoras de transporte público, previo a la salida y embarque de pasajeros y carga de las terminales terrestres, conforme las disposiciones de carácter nacional emitidas por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Artículo 46. Sustitúyase el contenido del artículo 62 por el siguiente y agréguese luego el siguiente artículo 62, literal A. Artículo 62. Normas generales de funcionamiento de instalaciones. La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establecerá las normas generales de funcionamiento, operación y control de aquellas instalaciones, las que serán de uso obligatorio por parte de las empresas operadoras de los servicios de transporte habilitadas. En las ciudades donde no existan terminales terrestres, los gobiernos autónomos descentralizados determinarán un lugar adecuado dentro de los centros urbanos para que los usuarios puedan subir o bajar de los vehículos de transporte público inter e intraprovincial de pasajeros. Los denominados pasos laterales construidos en las diferentes ciudades serán usados obligatoriamente para el transporte de carga pesada. La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en coordinación con los gobiernos seccionales, planificarán la construcción de terminales terrestres, garantizando a los usuarios la conexión con sistemas integrados de transporte urbano. Artículo 62, literal A, de la regulación y autorización de plataformas digitales. Las plataformas digitales constituyen herramientas tecnológicas para la optimización de la gestión del transporte terrestre establecida en la presente ley, con excepción de servicio de transporte particular. La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales dentro de su jurisdicción y en el ámbito de su competencia regularán y autorizarán el funcionamiento de las mismas, siempre y cuando pertenezcan a operadoras debidamente constituidas y cumplan con los requisitos mínimos establecidos en la presente ley, como también en las condiciones mínimas ambientales, de calidad y seguridad. Artículo 47. A continuación del artículo 64, agréguese un capítulo 3 del Sistema Nacional Unificado de Peajes Automáticos, con los artículos 64 literal A y 64 literal B. Capítulo 3 del Sistema Nacional Unificado de Peajes Automáticos. El artículo 64 literal A establece el Sistema Nacional Unificado de Peajes Automáticos. A fin de facilitar la movilidad de los ciudadanos, bienes y animales en la red vial estatal, impleméntese el Sistema Nacional Unificado de Peajes Automáticos, plataforma tecnológica que tendrán como finalidad conseguir el enlace integral entre las instituciones encargadas de la administración de peajes a nivel nacional. El directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dictará la normativa para su aplicación en todo el territorio nacional y coordinará con las instituciones públicas y privadas que ejercen la actividad de recaudación de peajes. Artículo 64b. Del uso de medios tecnológicos para los peajes. El Sistema Nacional Unificado de Peajes Automáticos permitirá el uso de un solo medio tecnológico para el servicio de peajes en todo el territorio nacional de forma automática. Los usuarios podrán también elegir su utilización de forma manual. El paso por el peaje se los registrará a través de sistemas de cámaras de detección de placa vehicular, aplicativos móviles u otros medios tecnológicos homologados para el efecto. Para los usuarios frecuentes será obligatorio el uso del medio tecnológico automático. En caso de la administración de peajes, ofrecerá tarifas preferenciales.
Los medios tecnológicos alimentarán la base de datos del Registro Nacional del Transporte Terrestre y Tránsito. Artículo 48. Sustitúyase el contenido del artículo 65 con el siguiente texto. Artículo 65. Ámbitos de operación del servicio del transporte público. El servicio de transporte público comprende los siguientes ámbitos de operación: intracantonal, interprovincial, intraprovincial e internacional. Artículo 49. A continuación del artículo 65, añadas el artículo 65A. Artículo 65A. Modelo de gestión de transporte. Las operadoras que presten servicios de transporte público obligatoriamente deberán implementar un modelo de gestión de transporte. Para efectos de la presente ley, se entenderá al modelo de gestión de transporte como sistema de gestión que centraliza y mancomuna la administración y ocupación de todos los medios necesarios para la prestación del servicio de transporte bajo los principios de eficiencia, equidad y calidad, de conformidad con los preceptos contenidos en la presente ley. La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial regulará la implementación de modelos de gestión de acuerdo con la normativa que expida su directorio para el efecto. La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y los gobiernos autónomos descentralizados dentro de sus respectivos ámbitos de competencia controlarán y coordinarán el cumplimiento de los modelos de gestión. Hasta ahí, por favor,